La mayor pena de una mala acción es el quedar convicto de ella. Las leyes civiles no necesitan, pues, ser rigurosas. En estos estados, un buen legislador pensará menos en castigar los crímenes que en evitarlos, se ocupará más en morigerar que en imponer sus suplicios. En una observación perpetua de los autores chinos, 19, que, en su imperio, cuanto más se aumentan los suplicios más cerca está la revolución. Fácil me sería probar que en todos o casi todos los estados europeos, las penas han disminuido o aumentado a medida que se está más cerca o más lejos de la libertad. En los estados despóticos se es tan desgraciado que se teme la muerte sin amar la vida, en ellos los castigos deben ser más extremados. En los estados constitucionales o regidos por la moderación, se teme perder la vida sin sentir miedo a la muerte. Son suficientes, por lo tanto, los suplicios, que quitan la vida sin martirizar. Los hombres extremadamente felices y los extremadamente desgraciados, son igualmente duros, lo atestiguan los monjes y los conquistadores. Únicamente la mediocridad y una mezcla de buena y mala fortuna pueden dar la dulzura y la piedad. Lo que se ve en los hombres individualmente se ve a sí mismo en las diversas naciones. Entre los salvajes, que llevan una vida muy penosa, y entre los pueblos despóticamente gobernados, donde no hay más que un hombre exorbitantemente favorecido por la fortuna mientras que todos los demás son perseguidos por la mala suerte, son tan crueles unos como otros. En los países de gobierno templado son más suaves las costumbres y reinan mejores sentimientos. 19. Haré ver más adelante que China, a este respecto, se halla en el caso de una república o de una monarquía. Cuando leemos en las historias ejemplos numerosos de la bárbara justicia de los sultanes, sentimos una especie de dolor por los males que afligen a algunos hombres y por la imperfección de la naturaleza humana. En los gobiernos moderados, un buen legislador puede servirse de todo para formar penas. Todo lo que la ley señala como castigo, es en efecto un castigo. No es bien extraordinario que en Esparta fuese uno de los mayores el no poder prestarle a un convecino la mujer propia ni recibir la suya o la de otro cualquiera en la misma condición, o bien al verse obligado a vivir entre doncellas, a no tener en casa más que vírgenes. En una palabra, como ya hemos dicho, todo es pena si se impone como tal. Capítulo X. De las antiguas leyes francesas. En las antiguas leyes francesas es donde encontramos el espíritu de la monarquía. Si se trata de penas pecuniarias, los plebeyos son menos castigados que los nobles. En los crímenes, todo lo contrario. El noble pierde su honor y su prestigio en la corte, mientras al villano, que no tiene honor, se le impone un castigo corporal. Capítulo Sí. Al pueblo virtuoso, pocas penas. El pueblo romano se distinguía por la probidad. Tenía tanta, que muchas veces el legislador no necesitó más que mostrarle el bien para que lo siguiera. Diríase que bastaba darle consejos en vez de ordenanzas y de edictos. Las penas de las leyes reales y las de las leyes de las 12 tablas fueron casi todas abolidas al establecerse la República, bien por efecto de la ley valeriana, bien por consecuencia de la ley Porcia. 20. Y no se observó que la República se resintiera en nada ni resultara desarreglo alguno. 20. La ley valeriana la hizo Valerio Público, a raíz de la expulsión de los reyes, se renovó 2 veces para perfeccionarla. Diligentus sanctam, dice Tito Livio, libro X. La ley Porcia es del año 454 de la fundación de Roma. Lex Porcia pro tergo civium lata. La ley valeriana era la que prohibía a los magistrados cualquiera vía de hecho contra un ciudadano que hubiese apelado al pueblo, no infligiendo más pena al contraventor que la de ser tenido por malo. 21. Capítulo 12. Del poder de las penas. La experiencia ha hecho notar que en los países donde las penas son ligeras, impresionan a los ciudadanos tanto como en otros países las más duras. Cuando surge en un estado una inconveniencia grave o imprevista, un gobierno violento quiere corregirla de una manera súbita. Y en lugar de hacer ejecutar las leyes vigentes, establece una pena cruel que enseguida corta el mal. Pero se gasta el resorte. La imaginación se acostumbra a la pena extraordinaria y grande, como antes se había hecho a la menor. Y perdido el miedo a esta, no hay más remedio que mantener la otra. Los robos en despoblado, mal común a diferentes países, obligaron a emplear el suplicio de la rueda, 22, que atajó por algún tiempo.
el mal, pero poco después volvió a robarse en los caminos, como anteriormente. En nuestros días se hicieron frecuentísimas las deserciones, se estableció la pena de muerte para los desertores y las deserciones continuaron. La razón es natural, un soldado, que expone su vida diariamente se acostumbra a depreciarla y a despreciar el peligro. Se necesitó una pena que dejara marca. 23, pretendiendo aumentar la pena, en realidad se la disminuyó. No hay que llevar a los hombres por las vías extremas, hay que valerse de los medios que nos da la naturaleza para conducirlos. Si examinamos la causa de todos los relajamientos, veremos que proceden siempre de la impunidad, no de la moderación en los castigos. Secundemos a la naturaleza, que para algo les ha dado a los hombres la vergüenza. Hagamos que la parte más dura de la pena sea la infamia de sufrirla. Si hay países en que los castigos no avergüenzan, cúlpese a la tiranía, que ha infligido iguales penas a los malvados y a los hombres de bien. Y si veis otros países en que no se puede tener a raya a los hombres sino por la crueldad de los castigos, atribuido en gran parte a la violencia y rudeza del gobierno, que se ha servido de suplicios extremados por faltas leves. 21. Nihil ultra quam improbe factum adgessit. Tito Livio. 22. Este suplicio no es invención moderna. Se le aplicó a Janón, el más ilustre y opulento ciudadano de Cartago, a quien se le rompieron los brazos y las piernas y se le sacaron los ojos por haber conspirado contra su patria. En tal estado se le expuso a la vista del pueblo. Véase Justin, libro 21, cap. 3, 23. Se cortaba la nariz o las orejas al soldado desertor. Se ve a menudo que un legislador, pretendiendo corregir un mal, no mira más que dicha corrección, el objeto que persigue, y no fija su mirada en los inconvenientes. Cuando el mal se ha corregido no se ve más que la dureza del legislador. Pero hay más, un vicio en el Estado, por la misma dureza producido. Los espíritus se han degradado, connaturalizándose con el despotismo. Victorioso Lisandro de los atenienses, 24, juzgó a los prisioneros. Se había acusado a los atenienses de haber precipitado a todos los cautivos de 2 galeras y de haber acordado en plena asamblea mutilar a sus prisioneros, cortándoles los puños. Se les pasó a cuchillo, excepto a Adimanto. Aquella asamblea se había opuesto al acuerdo de sus compatriotas. Lisandro le reprochó a Filocles antes de hacerlo morir el haber depravado los sentimientos dando a la Grecia entera lecciones de crueldad. Hay 2 géneros de corrupción. El uno el pueblo no observa las leyes, el otro cuando las leyes mismas lo corrompen. Mal incurable este último, porque está en el remedio. Capítulo 13. Ineficacia de las leyes japonesas. Las penas extremadas pueden corromper hasta el propio despotismo. Echemos una ojeada al Japón. Allí se castigan con la muerte casi todos los delitos. 25, porque la desobediencia a un emperador tan grande como el del Japón es un crimen enorme. No se trata de corregir al culpable, sino de vengar al príncipe. Estas ideas provienen de la servidumbre y de que, siendo el monarca dueño de todo, casi todos los delitos se cometen directamente contra sus intereses. Se castigan con la muerte las mentiras que se dicen a los magistrados, aunque se digan en defensa propia, lo que es contrario a la naturaleza. Es severamente castigado lo que no tiene ni apariencia de delito. Por ejemplo, un hombre que aventura su dinero al juego, es condenado a muerte. 24. Genofonte, Historia, libro 225. Véase KEMPFER. Cierto es que el carácter asombroso de ese pueblo testarudo, resuelto, caprichos, raro, que desafía todos los riesgos y todas las desgracias, parece a primera vista absolver a sus legisladores de la atrocidad increíble de sus leyes. Pero van a corregirse por el espectáculo continuo de bárbaros suplicios unas gentes que desprecian la muerte, que se abren el vientre por el menos capricho, que saben morir con la sonrisa en los labios. Más bien se familiarizan con la vista de las ejecuciones. Los relatos que conocemos nos dicen, acerca de la educación de los japoneses, que ha de tratarse a los niños con dulzura porque no hacen caso de las penas, que a los esclavos no debe maltratárseles, porque se resisten se defiendes. Si este es el espíritu reinante en lo doméstico, o puede juzgarse de qué debe reinar en el orden político y civil. Un legislador prudente hubiera procurado moderar los espíritus con un equilibrio justo de las penas y las recompensas.
con máximas de filosofía, de moral y de religión, acomodadas a tales caracteres, con la aplicación exacta de las reglas del honor, con el suplicio de la vergüenza, el goce de una felicidad constante y de una tranquilidad bienhechora. Y si temía que los ánimos acostumbrados a penas crueles no pudieran domarse por otros más benignos, hubiera debido proceder de una manera, callada e insensible. 26. Moderando, en casos particulares, la dureza de la pena, hasta lograr poco a poco modificarla en todos los casos. Pero el despotismo no conoce estos resortes, no va por estos caminos. Puede abusar de sí mismo, y eso es todo lo que puede hacer. En el Japón ha hecho un esfuerzo, excederse a sí mismo en crueldad. Almas endurecidas por las atrocidades no han podido ser conducidas sino por una atrocidad más grande. He aquí el origen, he aquí el espíritu de las leyes del Japón. Y el caso es que han tenido más furor que fuerza. Han logrado destruir el cristianismo, pero esfuerzos tan inauditos son prueba de su impotencia. Han querido establecer una buena policía, y su debilidad se ha demostrado todavía mejor. Hay que leer el relato de la entrevista del emperador y del Deiro en Meako. 27. El número de los que allí fueron ahogados, o muertos por los fascinerosos, es increíble, jóvenes de uno y otro sexo, enteramente desnudos, cosidos en sacos de tela para que no vieran por donde los llevaban, eran expuestos en los sitios públicos, se robaba todo, se les rajaba el vientre a los caballos para que cayeran los jinetes, se volcaban los coches para despojar a las damas, etc. 26. Obsérvese esto como una máxima de práctica en los casos que los espíritus hayan sido amoldados a penas demasiado rigurosas. 27. Colección de viajes que han servido para establecer la Compañía de las Indias. Tomo V. Página 2. Pasaré rápidamente sobre el hecho que sigue. El emperador, entregado a los vicios más infames, no se casaba. Temiendo que muriera sin dejar un sucesor que perpetuara la dinastía, le enviaron dos jóvenes lindísimas. Se casó con una de ellas, pero sin consumar el matrimonio. Su propia nodriza le buscó las mujeres más hermosas. Todo fue inútil. Por fin le gustó la hija de un armero y de ella tuvo un hijo. Las damas de la corte, indignadas de que el emperador hubiera preferido a todas ellas una mujer de humilde cuna, estrangularon al inocente niño. Se le ocultó este crimen al emperador, que hubiera hecho correr a torrente sangre humana. La misma enormidad de las leyes impide su ejecución. Cuando la pena es desmedida, suele preferirse la impunidad. Capítulo 14, 28. Del espíritu del Senado romano. Durante el consulado de Acilio Glabrio y de Pisón, hízose la ley Acilia, 29, para contener las cábalas e intrigas de los pretendientes. Dice Dion que Senado excitó a los cónsules a proponerla, porque el tribuno C. Cornelio había resuelto exigir que se impusieran penas terribles contra esa culpa, a la que el pueblo se sentía muy inclinado. Pero el Senado creyó que el castigar inmoderadamente sembraría el terror en los espíritus, sin impedir el mal. Su efecto sería que no hubiera persona alguna para acusar ni para condenar, en tanto que proponiendo penas comedidas no faltarían ni acusadores ni jueces. Capítulo 15. De las leyes penales de los romanos. Me encuentro fortalecido en mis máximas cuando las veo compartidas por los romanos, y creo cada vez más que las penas están en relación con la índole del gobierno, al ver que un gran pueblo cambiaba las leyes civiles a medida que cambiaban las leyes políticas. Las leyes reales, hechas para un pueblo de fugitivos, de esclavos y de fascinerosos, fueron severísimas. El espíritu de la República no hubiera admitido que semejantes leyes se inscribieran en las 12 tablas, pero hombres que aspiraban a la tiranía se cuidaban poco del espíritu de la República. 28. Todo este breve capítulo es traducido de Dion P. 29. Los culpables eran condenados a una multa, no podían ser senadores ni designados para ninguna magistratura. Dion, libro 36. Dice Tito Livio, 30, refiriéndose al suplicio de Mesio Sufecio, dictador de Alba, sentenciado por Tulo Hostilio a ser descuartizado por 2 carros, que fue aquel el primero y el último suplicio en que se dio testimonio de inhumanidad. Se equivoca, la ley de las 12 tablas está llena de disposiciones cruelísimas.
31. Lo que mejor descubre las intenciones de los decemviros es la pena capital pronunciada contra libelistas y poetas. Condenar a los autores de libelos no es propio del genio de la República, en la que al pueblo le gusta la humillación de los grandes. Pero gentes que querían suprimir la libertad, detestaban los escritos que la recordaban. 32. Después de la expulsión de los decemviros quedaron abolidas casi todas las leyes penales. No fueron derogadas expresamente, pero dejaron de tener aplicación desde que la ley Porcia prohibió dar muerte a un ciudadano romano. Fue aquel tiempo a que puede referirse lo que dice Tito Livio de los romanos. 33, que ningún pueblo ha sido más amante de la moderación en la penalidad. Si se añade a la blandura de las penas el derecho que tenía un acusado de retirarse antes del juicio, bien se verá que los romanos habían seguido aquel espíritu del que he dicho ser natural en la República. Sila, que confundió la tiranía, la anarquía y la libertad, hizo las leyes cornelianas. Parecía que reglamentaba nada más que para establecer delitos. Calificando una infinidad de acciones con el nombre de asesinatos, en todas partes encontró asesinos. Y por una práctica demasiado seguida, tendió lazos, sembró espinas, abrió abismos en el camino de todos los ciudadanos. Casi todas las leyes de Sila imponían la expatriación. César agregó la confiscación de bienes, porque los ricos en el desierto eran más osados y tenían más medios de ejecutar sus crímenes y conservaban allí su patrimonio. 34. Los emperadores, que establecieron un gobierno militar, no tardaron en ver que era tan terrible para ellos como para sus súbditos. Quisieron templarlo, para lo cual creyeron necesitar de las dignidades y del respeto que inspiran. 30. Libro I. 31. Entre ellas el suplicio del fuego. Para casi todo pena capital, un simple robo castigado. Con pena de la vida, etc. 32. Sila, animado del mismo sentimiento que los decemviros, agravó como ellos la penalidad contra los escritores satíricos. 33. Libro I. 34. Poemas fascinorum auxit, cum lo cuplete se ofacillus celere se obligarent, quod integris patrimons, exularent. Suetonio, en Julio César. La monarquía no estaba lejos. Se dividieron las penas en tres clases: las que afectaban a las altas personalidades, que no eran muy duras; las que se aplicaban a las de una categoría media, que eran más severas; y las que infligían a las personas inferiores, que eran severísimas. El feroz e insensato Maximino exacerbó, digámoslo así, el régimen militar, en vez de suavizarlo como convenía. El Senado supo, dice Capitolino, que a los unos se les crucificaba, a los otros se les echaba a las fieras, sin consideración alguna a las dignidades respectivas. Al parecer quería aplicarse a todo la disciplina militar, llevándola rigurosamente a los asuntos civiles. Se verá en las consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos. 35, cómo cambió Constantino el despotismo militar en un despotismo militar civil, acercándose a la monarquía. Allí pueden seguirse las diversas revoluciones de aquel régimen y ver cómo pasó del rigor a la indolencia y de la indolencia a la impunidad. Capítulo 16. De la justa PROPORCION de la pena con el crimen. Es esencial que las penas guarden la armonía que deben tener una con otras. Lo que importa es evitar más bien un delito mayor que otro menor, lo más dañoso para la sociedad que lo menos dañoso. Un impostor, 36, diciéndose Constantino Ducas, suscitó un gran alzamiento en Constantinopla. Fue prendido y condenado a azotes, pero habiendo acusado a personajes de renombre, se le sentenció por calumniador, a ser quemado. Es singular que así se hubieran proporcionado las penas entre el crimen de lesa majestad y el delito de calumnia. Esta desproporción hace recordar la frase de Carlos II, rey de Inglaterra. Al ver un hombre en la picota, preguntó: ¿por qué le dan puesto ahí? Señor, le respondieron, por haber escrito libelos contra vuestros ministros. Gran bobo, replicó el rey, los hubiera escrito contra mí y nada le hubiera hecho. Comillas. 70 personas conspiraron contra el emperador Basilio. 37, este los hizo. 35. Cap. 1736. Historia de Nicéfono, patriarca de Constantinopla. 37. De la misma historia de Nicéfono. Fustigar, se les quemó el cabello. Un ciervo enganchó por el cinturón,
con sus astas, al mismo emperador. Y a uno de su séquito que le salvó la vida sacando la espada y cortando con ella el cinturón, le hizo cortar la cabeza, por haber hecho uso de la espada contra él. ¿Quién podría pensar que el mismo príncipe dictara dos sentencias tan desiguales? Es un grave mal entre nosotros imponer la misma pena al salteador que roba en despoblado y al que roba y asesina. 38. En China se descuartiza a los ladrones crueles, no a los autores de robos incruentos. 39. Gracias a esta diferencia, allí se roba, pero no se asesina. En Moscovia, donde la pena es la misma para asesinos y ladrones, los ladrones asesinan siempre. Como ellos dicen, los muertos no cuentan nada. 40. Cuando no hay diferencia en la pena, es preciso que haya la esperanza del perdón. En Inglaterra no asesinan los ladrones, porque no hay gracia para el asesino. En tanto que el ladrón, si no mata, puede esperar que se le destierre a las colonias. La gracia de indulto es un gran resorte de los gobiernos moderados. El poder de indultar que tiene el príncipe, usado con discreción, puede producir efectos admirables. El principio del gobierno despótico lo priva de ese resorte, pues no perdona jamás ni es perdonado. 41. 38. Se ha querido justificar esa disposición de la ley, diciendo que el que ataca en despoblado para robar está resuelto a matar si encuentra resistencia. En apoyo de este razonamiento se invoca esta máxima del derecho romano. In maleficillis, voluntas pectatu, non exitus. P. 39. El P. Dualde, tomo I, página 6. 40.0 Perry, estado presente de la Gran Rusia. 41. Por eso creo tan intensamente el estudio del espíritu de las leyes. Ni Grocio ni Pufendorf ni los demás tratadistas del derecho de gentes dicen nada de ese espíritu. Hablan del despotismo, empleando esta voz por tiranía. Pues que, no puede indultar. Un déspota como cualquier otro monarca. ¿Dónde está la línea que separa el gobierno monárquico del despótico? La monarquía empezaba ya a ser un gobierno muy mitigado, muy restringido en Inglaterra, cuando se obligó al desgraciado Carlos I a no conceder la gracia de su favorito el conde de Strafford. Enrique IV de Francia, rey apenas afirmado en su trono, pudo indultar al mariscal Biron y no lo hizo. Puede ser que este acto de clemencia que le faltó a aquel grande hombre, hubiera modificado el espíritu de la Liga y contenido la mano de Pavaillac. VOLT. Capítulo 17. De la tortura contra los criminales, 42. Porque los hombres son malos, la ley está obligada a suponerlos mejores de lo que son. Basta la deposición de 2 testigos para castigar los crímenes. La ley los cree, como si la verdad hablará por su boca. También se da por legítimo al hijo concebido por una mujer casada. La ley tiene la confianza en la madre, como si ella fuera la honestidad en persona. Pero el tormento contra los criminales no es lo mismo, no debe serlo. Vemos hoy que una nación ordenada, 43, rechaza la tortura sin inconvenientes. Luego no es necesaria. 44. Han escrito contra la tortura tantos jurisperitos e ilustres pensadores, que no me atrevo a añadir nada por mi cuenta. Iba a decir que acaso pudiera convenir en los gobiernos despóticos, ya que en ellos todo lo que atemoriza entra más en los resortes del poder. Iba a decir que los esclavos, entre los romanos como entre los griegos. Pero no lo digo, escucho la voz de la naturaleza clamando contra mí. Capítulo 18. De las penas pecuniarias y de las penas corporales. Nuestros padres los germanos casi no admitían otras penas que las pecuniarias. Hombres de guerra y hombres libres, estimaban que su sangre no debía ser derramada más que combatiendo con las armas en la mano. Los japoneses, al contrario, 45, rechazaban esa clase de penas so pretexto de que los ricos las eludirían o siempre serían menos sensibles para ellos que para los demás. Pero es que los ricos no temen perder sus bienes. ¿Acaso las penas no pueden establecerse en proporción a la fortuna? Y por último, no pueden agravarse tales penas añadiéndose la infamia. 42. Este suplicio ha desaparecido de nuestra legislación. 43. La nación inglesa. 44. Los ciudadanos de Atenas, según Lisias, no podían ser sometidos a tortura excepto por el crimen de lesa majestad. En este caso, el tormento se les aplicaba 30 días después de la condena, según dice Curio Fortunato en la Retórica Escolar, libro 2.
En cuanto a los romanos, el nacimiento, la dignidad y la profesión de la milicia dispensaban del tormento no siendo por el crimen de lesa majestad. Véanse las sabias restricciones que ponían a esta práctica las leyes de los visigodos. 45. Véase KEMPFER. Un buen legislador opta por el justo medio, no impone siempre castigos corporales ni siempre inflige penas pecuniarias. Capítulo 19. De la ley del Talion. Los estados despóticos están por las leyes simples, así usan tanto de la ley del talión. 46. En los estados moderados se admite algunas veces, pero hay una diferencia, que en los primeros se practica con rigor y en los últimos caben los temperamentos. 2 temperamentos admitía la ley de las 12 tablas, no condenaba a la pena del talión sino cuando el ofendido se negaba a retirar la querella, y después de la condena podían pagarse los daños y perjuicios, con lo que la pena corporal se convertiría en pecuniaria. Capítulo XX. Del castigo de los padres por faltas de los hijos. En China se castigaba a los padres por las faltas de sus hijos. En el Perú también. 47. Consecuencia de las ideas despóticas. Es inútil pretender que en China se castigaba a los padres por no haber hecho uso de la autoridad paterna, establecida por la naturaleza y reforzada por la ley escrita. Según eso, no hay honor entre los chinos. Entre nosotros, bastante castigo tienen los padres cuyos hijos son condenados al suplicio y los hijos cuyos padres han tenido igual suerte por la vergüenza del patíbulo afrentoso. Mayor pena que para los chinos la pérdida de la vida. 48. 46. Se encuentra establecida en el Corán. 47. Garcilaso, Guerras civiles de los españoles en América. 48. En vez de castigar a los hijos, decía Platón, debe felicitárseles por no parecerse a sus padres. Capítulo 21. De la clemencia del príncipe. La cualidad distintiva de los monarcas es la clemencia. No es tan necesaria en la República, ya que la virtud es su principio. Ni se usa apenas en los estados despóticos, en los que reina el temor, por la necesidad de contener a los magnates con ejemplos de severidad. En las monarquías, gobernadas por el honor, este exige a menudo lo que la ley prohíbe, por lo cual es más necesaria la clemencia. El desfavor del monarca es un equivalente al castigo, son verdaderos castigos hasta las formalidades del proceso. En la monarquía son tan castigados los grandes por la pérdida de su influjo, de sus empleos, de sus gustos y costumbres, que el rigor es inútil para con ellos, todo lo demás serviría para quitarles el amor a la persona del príncipe. Como en el régimen despótico es natural la inestabilidad de las grandezas, en la índole de la monarquía entra su seguridad. Los monarcas ganan tanto con la clemencia, que aprovechan las ocasiones de honrarse practicándola. Se les disputará tal vez alguna parte de su autoridad, casi nunca la autoridad entera. Y si algunas veces combaten por la corona, por la vida no combaten. Pero se preguntará, ¿cuándo se debe castigar? ¿Cuándo debe perdonarse? Es una cosa que se siente y no puede prescribirse. Por otra parte, cuando la clemencia tiene sus peligros, son visibles y notorios. Es bien fácil distinguirla de la debilidad que puede inspirar desprecio para el príncipe y hacerlo impotente para castigar. El emperador Mauricio decidió no verter jamás la sangre de sus súbditos. Anastasio no castigaba los crímenes. Isaac el Ángel había jurado que durante su reinado no haría matar a nadie. Los emperadores griegos habían olvidado que si ceñían espada era para algo. Libro SEPTIMO. Consecuencias de los diferentes principios de los tres gobiernos, con relación a las leyes SUNTUARIAS, al lujo y a la condición de las mujeres. Capítulo primero. De lujo. Siempre está el lujo en proporción con el desnivel de las fortunas. Si en un estado se hallan las riquezas, no habrá lujo en él, porque el lujo proviene de las comodidades que logran algunas a expensas del trabajo de los otros. Para que las riquezas estén y se mantengan igualmente repartidas, es necesario que la ley no consienta a ninguno, más ni menos que lo preciso para sus necesidades materiales. Sin esta limitación, unos gastarán, otros irán adquiriendo, y tendremos la desigualdad. Supongamos lo necesario físico igual a una suma dada. El lujo de los que posean lo necesario será igual a 0. El lujo de quien tenga el doble de lo necesario será igual a 1.
el que tenga doble riqueza que el anterior tendrá un lujo igual a 3, con doble hacienda que este último, será el lujo igual a 7. Es decir, crecerá, suponiendo que tenga cada uno el duplo que el anterior, en la progresión. 0, 1, 3.7, 15.31, 63.127. En la República de Platón, el lujo se habría podido calcular exactamente. 1. En ella había 4 censos. El primero era precisamente el límite en que acababa la pobreza. El segundo era el doble. El tercero el triple, el cuarto el cuádruplo del primero. En el primero, el lujo era igual a 0. En el segundo igual a 1. En el tercero igual a 2. Igual a 3 en el 4, siguiendo así la proporción aritmética. Si se considera el lujo de los diversos pueblos, en cada uno con relación a los demás, veremos el de cada estado en razón compuesta de la desigualdad de fortunas entre los ciudadanos y de la desigualdad de riqueza de los distintos estados. 1. Platón no quería que se pudiera poseer otros bienes más que el triple del patrimonio heredado, de la tierra heredad de cada uno. Las leyes, libro V. En Polonia, por ejemplo, es muy grande la desigualdad de las fortunas, pero la extremada pobreza de la nación no impide que haya lujo como en un pueblo más rico. El lujo está, además, en proporción con la magnitud de las ciudades, singularmente de la capital, de suerte que está en razón compuesta de las rentas del Estado, de la desigualdad de las fortunas particulares, y del número de hombres que se aglomeren en ciertos sitios. Cuantos más hombres se juntan en lugar determinado, más vanos son, mayor su afán de distinguirse por pequeñeces. 2. Por lo mismo que son muchos, en su mayor parte son desconocidos los unos para los otros, lo que aumenta su deseo de señalarse por ser mayor la esperanza de buen éxito. El lujo de esa esperanza y cada uno ostenta las exterioridades de la condición que está por encima de la suya. Pero a fuerza de querer distinguirse, desaparecen las diferencias y nadie se distingue. Como todos quieren llamar la atención, no la llama nadie. Resulta de todo esto una incomodidad general. Los que sobresalen en una profesión se hacen pagar por sus servicios los precios que quieren. Los demás siguen su ejemplo, y desaparece la necesaria armonía entre las necesidades y los medios. Cuando yo tengo un pleito he de pagar un abogado. Si estoy enfermo necesito un médico. Algunos han creído que al juntarse en un lugar tanta gente se disminuye el tráfico, por no haber ya cierta distancia entre unos y otros hombres. Yo no lo creo, más bien ocurrirá lo contrario, pues estando reunidos aumentan las necesidades, se aguzan los deseos y los caprichos y, por lo mismo, se fomenta y desarrolla el comercio. Capítulo 2. De las leyes SUNTUARIAS en la democracia. He dicho que en las repúblicas donde las riquezas estén igualmente repartidas no puede haber lujo, y, como se ha visto en el libro quinto, 3, que la equidad en la distribución de la riqueza es lo que hace la excelencia de una república, se deduce que una república es tanto más perfecta cuanto menos lujo haya en ella. No lo había entre los romanos de los primeros tiempos, no lo hubo entre los lacedemonios. Y en las repúblicas en que la igualdad no se ha perdido enteramente, el espíritu comercial, el amor al trabajo y la virtud hacen que cada uno pueda vivir con lo que tiene y que, por consecuencia, haya poco lujo. 2. En una ciudad grande, dice el autor de la fábula de las abejas, tomo 1, página 133, c. Viste como si se fuera de calidad superior a la de cada cual, para ser más estimado por la multitud. Es un placer para los espíritus menguados, casi tan grande como la satisfacción de los mayores deseos. 3. Caps. 3 y IV. Las leyes del nuevo reparto, que con tanto empeño piden algunas repúblicas, serían muy saludables por su índole. Si algo tienen de peligroso, no es por las leyes en sí, es por la acción súbita. Quitarles de repente las riquezas a uno y aumentarlas de otros, en hacer en cada familia una revolución, lo que produciría la revolución en el Estado. A medida que en una república se va introduciendo el lujo, aumenta el egoísmo, se piensa más cada día en el interés particular. Gentes que se conforman con lo necesario, lo que desean es la gloria de la patria y la suya propia. No es todo lo que desean las almas corrompidas por el lujo, que reniegan de las trabas opuestas por las leyes a sus egoístas ambiciones y se hacen enemigas de las leyes.
Cuando los romanos estuvieron corrompidos, sus deseos crecieron y se desbordaron. Puede juzgarse de sus apetitos por los precios que pusieron a las cosas. Una cántara de vino de Falerno costaba 100 dineros. 4. Un barril de carne salada del Ponto se vendía a 400. Un buen cocinero tenía 4 talentos de salario. Los muchachos no tenían precio. Donde todo el mundo se daba a los placeres. 5. ¿Qué virtud quedaba? Capítulo 3. De las leyes SUNTUARIAS en las MONARQUIAS. La aristocracia mal constituida tiene la contra de que los nobles, poseyendo las riquezas, no deben gastar. El lujo debe desterrarse por ser contrario al espíritu de moderación. Hay, por consiguiente, gentes muy pobres que no pueden recibir y gentes muy ricas que no puedan gastar. En Venecia, las leyes obligan a los nobles a vivir modestamente. Se han acostumbrado tanto al ahorro, que solamente las cortesanas les soltar algún dinero. Esto sirve para sostener la industria. Las mujeres más despreciables gastan sin medida, en tanto que sus tributarios llevan una vida oscura. En este particular, las buenas repúblicas griegas tenían instituciones admirables. Empleaban los ricos su caudal en fiestas, en música, en carros, en caballos, en magistraturas onerosas. Era el ahorro tan difícil en la riqueza como en la pobreza. 4. Diodoro. Las virtudes y los vicios, libro 36. 5. Com maximus omnium impetus ad luxuriam esset. Del mismo texto. Capítulo IV. De las leyes SUNTUARIAS en la aristocracia. Los suyones, pueblo germánico, honran la riqueza, dice Tácito. 6. Lo que hace que vivan gobernados por uno solo. Esto quiere decir que el lujo es singularmente propio de las monarquías, en las que no debe haber leyes suntuarias. Como las riquezas, por la constitución de las monarquías, están en estas repartidas con desigualdad, necesariamente en ellas ha de haber lujo. Si los ricos no gastaran mucho, los pobres se morirían de hambre. Es menester que los ricos gasten proporcionalmente a la desigualdad de las fortunas y que, según hemos dicho, el lujo aumente en la misma proporción. Las riquezas particulares no hubieran aumentado si a una parte considerable de los ciudadanos, precisamente a los pobres, no se les privara de una parte de lo que han menester para sus necesidades físicas. Es preciso, pues, y es justo, que les sea devuelta en una u otra forma lo que se les quita. Así, para que el Estado monárquico se sostenga, el lujo ha de aumentar en progresión creciente del labrador al artesano, al negociante, a los nobles, a los magistrados, a los altos dignatarios, al monarca mismo, sin lo cual se perdería todo. En el Senado de Roma, compuesto de severos magistrados, de jurisconsultos, de hombres que conservaban las ideas sanas de los primeros tiempos, se quiso en la época de Augusto corregir las costumbres y el lujo de las mujeres. Es curioso ver en Dion 7, con qué arte eludió las importunas exigencias de aquellos senadores. Como que fundaba una monarquía y disolvía una república. En tiempo de Tiberio, los ediles propusieron al Senado el restablecimiento de las antiguas leyes suntuarias. 8. Aquel príncipe, que era ilustrado, se opuso. Con esas leyes, dijo, el Estado no podría subsistir en la situación a que ha llegado las cosas. ¿Cómo podría Roma vivir? Como las provincias. Vivíamos frugalmente cuando éramos vecinos de una sola ciudad. Hoy consumimos las 6. De moribus Germanorum. Los suyones, según Tácito, eran los habitantes de una isla del océano más allá de Germania. Sulonum ines civitates in ipso oceano. Guerreros valerosos y bien armados, tenían embarcaciones de guerra. Propter viros armet classibus valent. Allí son considerados los ricos. No tienen más que un jefe. Aquellos bárbaros, que Tácito no conocía, que vivían aislados en un país remoto, que tenían en más al dueño 50 vacas que al de 20, podían tener la menor relación con nuestras monarquías y nuestras leyes suntuarias. Voltaire. Los bárbaros a que se refieren Tácito y Voltaire vivían en lo que llamamos hoy península escandinava. 7. Dion Casio, libro 54. 8. Tácito, Anales, libro 3. Producciones de todo el universo. Se hace trabajar para nosotros a los amos y a los esclavos. Comprendía que las leyes suntuarias ya no tenían razón de ser.
Cuando en tiempo del mismo emperador se le propuso al Senado que prohibiera a los gobernadores llevar sus mujeres a las provincias, por el lujo y el desorden que introducían en ellas, la proposición fue desechada. Se dijo, que la aspereza de costumbres de los antiguos no podía servir de ejemplo, pues ya se vivía de una manera más agradable. 9. Se comprendió que a tiempos nuevos costumbres nuevas. El lujo, pues, es necesario en los estados monárquicos, y también en los estados despóticos. En los primeros, es el uso que se hace de la poca libertad que se tiene. En los otros, es el abuso de las escasas ventajas del propio servilismo. Un siervo, escogido por su amo para que tiraniz a los otros siervos, ignorando cada día cuál será su suerte al día siguiente, no tiene más felicidad que saciar el orgullo, los antojos, los deleites de cada día. Todo esto nos lleva a una reflexión. Las repúblicas acaban por el lujo, las monarquías por la pobreza. 10. Capítulo V. ¿En qué casos las leyes suntuarias son convenientes en una monarquía? En el reino de Aragón se hicieron leyes suntuarias en pleno siglo XIII, porque allí palpitaba ese espíritu de la república. Jaime I ordenó que ni el rey ni ninguno de sus súbditos pudiera comer en cada yantar más de 2 clases de vianda, y cada una sería guisada de una sola manera, a no ser que fuera caza matada precisamente por el que la comía. 11. En nuestros días se han hecho en Suecia leyes suntuarias, bien que su objeto es diferente del que en Aragón se perseguía. Un Estado puede establecer leyes suntuarias para imponer una sobriedad absoluta. Es el espíritu de las leyes suntuarias de las repúblicas, y tal fue el espíritu de las de Aragón, como se ve por su índole. 9. Multa duritiel veterum melius et lactius mulata, libro 3 de los Anales de Tacito. 10. Opulencia paritura moxe gestatem. Floro, libro 3. 11. Constitución de Jaime I, del año 1234, art. 6. Véase Marca Hispana, página 1439. Las leyes suntuarias pueden tener también por objeto imponer una sobriedad, no absoluta, sino relativa. Cuando se observa que el precio elevado de las mercaderías extranjeras exige aumentar la exportación, y como esto sería perjudicial, el Estado limita la importación o la prohíbe. Tal es el espíritu de las leyes que se han dictado en Suecia en nuestros días. 12. Son las únicas leyes suntuarias que convienen a las monarquías. En general, cuanto más pobre es un Estado, más le arruina su relativo lujo, y por consecuencia, más necesita de leyes suntuarias relativas. Cuanto más rico sea un Estado, más su lujo relativo lo enriquece. Por consiguiente, debe guardarse muy bien de hacer leyes suntuarias relativas. Explicaremos esto mejor, con más claridad, en el libro que trata del comercio. 13. Aquí no tratamos más que del lujo absoluto. Capítulo B. De lujo en China. Razones particulares exigen leyes suntuarias en algunos estados. El pueblo, por la fuerza del clima, puede llegar a ser tan numeroso, y por otra parte los medios de hacerlo subsistir pueden ser tan inseguros, que convenga destinarlo todo al cultivo de las tierras. En esos estados el lujo es peligroso, y las leyes suntuarias deben ser en ellos inflexibles. Para saber si es conveniente fomentar el lujo o proscribirlo, nada mejor que comparar el número de habitantes con la mayor o menor facilidad de mantenerlos. En Inglaterra, el suelo produce granos en más abundancia que la precisa para alimentar a los cultivadores y a los tejedores. Puede haber por lo tanto algunas artes frívolas y por consecuencia lujo. En Francia también se da trigo bastante para la alimentación de los labradores y de los que trabajan en las manufacturas. Además, como con los extranjeros puede dar tantas cosas necesarias a cambio de cosas frívolas, no hay que temer al lujo. Pero en China, al contrario, son las mujeres tan fecundas y de tal modo se multiplica allí la especie humana, que por mucho que se cultive la tierra apenas da lo preciso para la manutención de los habitantes. El lujo, por consiguiente, es pernicioso. La laboriosidad y el espíritu de economía son pues tan indispensable como en cualquiera república. No hay más remedio que consagrarse a las artes necesarias, evitando cuidadosamente las de mero adorno. He aquí el espíritu de las hermosas ordenanzas de los emperadores del Celeste Imperio. 12. Se ha prohibido en Suecia la entrada de vinos finos y la de otras mercancías preciosas. 13. Véase el libro 20.
Nuestros mayores, ha dicho un emperador de la familia de los Tang. 14. Profesaba la máxima de que si hubiera un hombre que no labrara la tierra, una mujer que no hilara, alguien habría en el imperio que padeciera hambre o frío. Con arreglo a esta máxima, hizo arrasar infinidad de monasterios. El tercer emperador de la 21ª dinastía, a quien llevaron unas piedras preciosas halladas en una mina, mandó cegar la mina para que su pueblo no tuviera que trabajar en una cosa que no podía alimentarlo ni vestirlo. 15. Nuestro lujo es tan grande, dice Kiai 20, 16, que el pueblo adorna con bordados las chinelas de los muchachos y de las niñas que se ve obligado a vender. Donde tantos hombres se ocupan en hacer los trajes de uno solo, ¿cómo no ha de haber gentes desnudas? Si por cada labrador hay 10 hombres que se tragan el producto de la tierra, ¿cómo no han de ser muchos los que se mueren de hambre? Capítulo 7. Fatales consecuencias del lujo en China. 22 dinastías se sucedieron en China, como se ve en la historia. Es decir, pasó el país por 22 revoluciones generales, sin contar una infinidad de particulares. Las 3 primeras dinastías duraron mucho tiempo, no solo por haber gobernado con acierto, sino porque el imperio no era aún tan extenso como lo fue más tarde. En general todas aquellas dinastías comenzaron bien. La virtud, la vigilancia y el celo, tan necesarios en China, al empezar aquellas dinastías nunca faltaron, pero faltaron al fin. En efecto, era natural que los emperadores formados en la guerra, que acaban de derrocar una dinastía viciosa, que habían experimentado la utilidad de la virtud, escarmentaran en cabeza ajena y evitaran los libertinajes que habían sido funestos a sus predecesores. Todo esto cambiaba al tercero o cuarto príncipe. Las virtudes de los que fundaban las dinastías rara vez se transmitían a sus sucesores. La corrupción, el lujo, la ociosidad, la pereza, los aislaba en su palacio. Su vida se acortaba. Empezaba la degeneración de su familia. Al acentuarse la influencia de los grandes y la de los eunucos, se hace el palacio enemigo del imperio. Las gentes ociosas que viven en aquel, arruinan al pueblo que trabaja. El descontento cunde. El emperador muere a manos de un usurpador cualquiera, que funda una nueva dinastía, cuyo tercero o cuarto sucesor vuelve a encerrarse en el mismo palacio, dominado por los propios vicios, y así sucesivamente. 14. En una ordenanza transcrita por el P. Duhalde, tomo 2, página 497. 15. Historia de China, 21ª dinastía, en la obra del padre Duhalde, tomo 1. 16. En un discurso transcrito por Duhalde, tomo 2, página 418. Capítulo 8. De la continencia pública. Tantas imperfecciones unidas a la pérdida de la virtud en las mujeres, su alma toda se degrada, tanto le falta el apoyo de la honestidad, que bien puede mirarse la incontinencia pública, en un estado popular, como la mayor de todas las desdichas y como precursora indubitable de un cambio en la Constitución. Por eso los buenos legisladores han exigido a las mujeres cierta gravedad en las costumbres. No solamente proscriben de su república el vicio, sino la apariencia del vicio. Han prohibido hasta la galantería que engendra la ociosidad, que corrompe a las mujeres, que antes de ser efectivamente corrompidas, que da valor a todas las nonadas y rebaja lo importante, que es causa de que se conduzcan tantas obedeciendo a máximas ridículas, en que las mujeres se ponen de acuerdo con facilidad. Capítulo IX. De la condición de las mujeres en las diversas formas de gobierno. Las mujeres tienen tan escaso miramiento en las monarquías, porque llamadas a la corte por la distinción de clases toman en ella ese espíritu de libertad, casi el único en ella tolerado. Cada cual se sirve de sus encantos y de sus pasiones para adelantar en su camino, y como su debilidad no les permite el orgullo, lo que reina con ellas en la corte es siempre la vanidad y el lujo. No introducen el lujo en los estados despóticos, pero ellas mismas son objeto de lujo en esos estados. Deben ser esclavas en demasía. Al secundar el espíritu del régimen, cada uno lleva a su casa lo que ve establecido fuera de ella. Como las leyes son rígidas y ejecutadas pronto, se teme dejar en libertad a las mujeres. Sus pikes, sus indiscreciones, sus repugnancias, sus celos, ese arte que tienen las almas chicas para despertar el interés de las grandes, no ofrece duda que acarrearían consecuencias. Además,
como en esos estados los príncipes se ríen de la naturaleza humana, tienen varias mujeres, y 1000 consideraciones les obligan a tenerlas encerradas. En las repúblicas, las mujeres son libres por las leyes, cautivas por las costumbres, desterrado el lujo, lo están igualmente la corrupción y el vicio. En las ciudades griegas, donde no se vivía en la creencia de que la pureza de costumbres, aun entre los hombres, es parte de la virtud. En aquellas ciudades en que reinaba desenfrenado y ciego un vicio vergonzoso. Allí donde el amor no tenía más que una forma que ni decir se puede, la virtud, la sencillez y la castidad de las mujeres no han sido superadas en ningún pueblo. 17. Capítulo X. Del Tribunal Doméstico de los Romanos. Los romanos no tenían como los griegos, celadores particulares encargados de inspeccionar la conducta de las mujeres. Los censores tenían la vista en ellas, ni más ni menos que como en todo el mundo. La institución del Tribunal Doméstico, 18, suplió a las magistraturas que los griegos habían establecido. El marido convocaba a los parientes de su mujer y delante de ellos la juzgaba. El tribunal de familia no solo juzgaba en los casos de violación de las leyes, sino también en los de violación de las costumbres o reglas de conducta generalmente observadas. Las penas de este tribunal doméstico debían ser arbitrarias y, en efecto, lo era. Lo que se refiere a la conducta privada, el recato, a la modestia, no puede estar comprendido en la legislación. Es fácil determinar en un código lo que se debe a los demás, pero es difícil comprender en el todo lo que nos debemos a nosotros mismos. El tribunal doméstico entendía en la conducta general de las mujeres un delito, sin embargo, después de sometido al tribunal, era objeto de una acusación pública. El adulterio, bien porque en una república interesara al gobierno, a la sociedad, una violación tan grave de las costumbres, bien porque la livianidad de la mujer hiciera sospechosa la conducta del marido, bien por temor de que algunos prefirieran ocultar el delito a castigarlo, ignorarlo o vengarlo. 17. Dice Plutarco, en sus obras morales, Tratado del Amor. En el verdadero amor, las mujeres no tomaban parte. Hablaba como su siglo. En Atenas había un magistrado para vigilar a las mujeres. 18. Véase en Tito Livio, libro 39, el uso que se hizo de este tribunal cuando la conjuración de las vacantes. El tribunal doméstico de los romanos fue instituido por Rómulo, según se deduce de los dicho por Dionisio de Halicarnaso, libro 2. Capítulo sí, de cómo cambiaron en Roma las instituciones al cambiar el gobierno. La institución del tribunal doméstico se fue debilitando. La acusación pública también cayó en desuso. Ambas quedaron abolidas al acabar la república y establece la monarquía romana. Podía temerse que un malvado, ofendido por la dignidad de una mujer que desoyera o despreciara sus pretensiones, o por otras causas, quisiera perdería en el concepto público. La ley Julia ordenó que no podía acusarse de adulterio a una mujer sino después de haber acusado a su marido de favorecer sus desarreglos. Esto era más que restringir la acusación, era anularla, por decirlo así. 19. Sixto V pareció inclinado a renovar la acusación pública. Pero basta reflexionar un poco para hacerse cargo de que semejante ley en una monarquía como la suya, era más impertinente que en cualquier otra. 20. Capítulo 12. De la tutela de las mujeres romanas. Las leyes de Roma ponían a las mujeres en perpetua tutela, a no ser que estuvieran bajo la autoridad de un marido. 21. Se daba la tutela al más cercano de los parientes varones. Y parece, por una expresión vulgar, 22, que a ellas no les gustaba mucho la tutela. Era buena para la república, no era necesaria en la monarquía. 23. Según parece por los diversos códigos de las leyes de los bárbaros, las mujeres de los primeros germanos también estaban sometidas a una tutela perpetua. 24. Pasó esta costumbre a las monarquías fundadas por ellos, pero no subsistió. 19. Constantino la suprimió definitivamente. Es indigno, decía, que matrimonios tranquilos sean perturbados por extrañas injerencias. 20. Decretó Sixto V que el marido que no se quejara a él de las liviandades de su cónyuge, fuera castigado con la muerte. 21. Nisi convenicenti in manum viri. 22. Nesis mihi patruus oro.
23. En tiempo de Augusto se mandó que quedaran exentas de tutela todas las mujeres que tuvieran 3 hijos. 24. Esta tutela se llamaba entre los germanos mundeburdium. Capítulo 13. De las penas establecidas por los emperadores contra el libertinaje de las mujeres. La ley Julia instituyó una pena para el adulterio. Pero esta ley, como las dictadas después sobre lo mismo, lejos de ser una señal de buenas costumbres, lo fueron de su depravación. Todo el sistema político, respecto a las mujeres, cambió en la monarquía. Ya no trataba de mantener en ellas la fuerza de costumbres, sino de castigar sus delitos. No se hacían leyes nuevas para castigar estos delitos, sino porque ya no eran delitos, ni se castigaban. El espantoso desbordamiento de los vicios obligó a los emperadores a dictar leyes que, hasta cierto punto, frenaran el libertinaje, pero su intención era no corregir las costumbres en general. Hechos positivos relatados por los historiadores prueban esto, mejor que todas las leyes probarían lo contrario. Puede verse en Dion el proceder de Augusto en ese particular, y cómo eludió las demandas que se le presentaron siendo pretor y siendo censor. Es cierto que encontramos en los historiadores algunas sentencias rígidas de la época de Augusto y de los días de Tiberio, contra impudicia de algunas damas romanas, pero al darnos a conocer el espíritu de aquellos reinados, ya nos dan a conocer el espíritu de esas sentencias. Augusto y Tiberio pensaron principalmente en castigar los desmanes de sus parientes. No perseguían el desorden de las costumbres, sino cierto crimen de impiedad o de lesa majestad, 25, que ellos habían inventado. De ahí viene que los autores romanos clamen tanto contra aquella tiranía. La pena que imponía la ley Julia era leve. 26. Los emperadores quisieron que los jueces las agravaran, lo que dio pie a las invectivas de los historiadores. No miraban esto si las mujeres merecían castigo, lo que examinaban era si para castigarlas se había faltado a la ley. 25. Culpan inter virus ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religlionum, ac violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasque ips lege segrediebatur. Tacito. Anales, libro 3, 26. Esta ley se halla en el digesto, pero no consta la pena. Se ha creído que era la de relegación, puesto que la del incesto no era más que la deportación. Ley Quis Vidu. Una de las mayores tiranías de Tiberio, 27, fue el abuso que hizo de leyes caducadas. Cuando quería castigar a alguna mujer romana con pena más fuerte que la de la ley Julia, restablecía el tribunal doméstico para ella sola. 28. Estas disposiciones relativas a las mujeres no se aplicaban más que a las familias de los senadores, jamás a las del pueblo. Se querían pretextos para acusar a los grandes, y las deportaciones de las mujeres podían proporcionarnos en crecido número. En fin, lo que yo he dicho de que las buenas costumbres no coexisten con el gobierno de uno solo, se comprobó como nunca reinando los dos citados emprendedores. Quien lo duda, no tiene más que leer a Tácito, a Suetonio, a Juvenal y a Marcial. Capítulo 14. Leyes Suntuarias de los romanos. Hemos hablado de la incontinencia pública por ser compañera inseparable del lujo. Le sigue o le precede pero nunca están lejos la una de la otra. Si dejáis en libertad los impulsos del corazón, ¿cómo podréis contener las flexas del espíritu? En Roma, además de las instituciones generales, hicieron los censores que los magistrados formularan leyes particulares para mantener a las mujeres en la frugalidad. Las leyes Fania, Licinia y otras, 29, no tenían más objeto. Hay que leer en Tito Livio, 30, la agitación que se produjo en el Senado cuando las mujeres reclamaron la revocación de la ley Oppiana. De la abrogación de esta ley provino el lujo, según Valero Máximo. Capítulo 15. Del dote nupcial en las diversas constituciones. El dote de la mujer debe ser considerable en una monarquía, para que el 27. Propium aedi Tiberio fuit, celera reperta prisis verbis obtegere. Tacito, Anales, libro 2. 28. Adulteri graviorem poenam de precatus, ut, exemplo majorum propinquis sus ultra. Ducentesimum lapidem renoveretur, suasit. Adultere manio Italia ad que Africa interdictum est. Tacito, Anales, libro 2. 29. Las leyes Fania y Licinia no se referían especialmente a las mujeres, reglamentaban y
Moderaban el gasto de la mesa, nota de Crevier. 30. Década IV, libro 4. Marido pueda sostener su rango y el lujo correspondiente. Debe ser mediano en la república, en la que el lujo no debe reinar. Y debe ser casi nulo en un estado despótico, en el que son las mujeres en cierto modo esclavas. La comunidad de bienes en el matrimonio, introducida por las leyes francesas, es muy conveniente en el gobierno monárquico porque interesa a la mujer en los negocios domésticos y la hace, a pesar suyo, atender el cuidado de su casa. Es menos útil en el régimen republicano, en el cual son las mujeres más virtuosas. Y sería absurdo en los estados despóticos, en el cual las mujeres forman parte de la propiedad del amo. Los gananciales sobre los bienes del marido que les dé la ley a las mujeres, son inútiles, pero en la república serían perjudiciales, porque servirían para alimentar el lujo. Y en los estados despóticos, se les debe la subsistencia, nada más. Capítulo 16. Hermosa costumbre de los samnitas. Los samnitas habían establecido una costumbre que, en una república pequeña, y sobre todo en la situación en que se hallaba la suya, no podía menos de producir efectos admirables.